Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632-4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos. Bueno, esto es Mercado por Expertos, como ustedes saben, siempre aquí por Canal Metro. Y hoy nos estamos dando un lujo, yo diría. Hemos hecho venir desde Mendoza, ni más ni menos que a Laura Montero, actual vicegobernadora de esta provincia estratégica, ¿no es cierto?, como es Mendoza, con una trayectoria, yo diría, en la administración y en la política muy importante. O sea, además de su actual rol como vicegobernadora, ha sido senadora nacional, diputada nacional, ha sido ministra de Economía de la provincia de Mendoza, entre otras tareas importantes que ha desempeñado, yo diría, en las últimas décadas, por lo menos, o las últimas décadas. Pero quienes estamos en esto, diríamos, del comercio exterior, quienes estamos en la temática económica, política, además del placer de que por primera vez seamos dos ingenieros los que estamos al aire ahora en el programa, yo la he seguido mucho porque es una de las personas que posiblemente mejor comprende la temática de las cadenas regionales de valor. Quienes venimos hablando de cómo va el mundo y que el 85% hoy de lo que se transa a nivel mundial pasa por las cadenas globales de valor, quienes sabemos los temas estratégicos, cómo se dan en un lugar como Mendoza, donde el tema Chile implica Pacífico, implica Asia, etcétera y demás. Bueno, la tarea de Laura es francamente admirable. Yo, claro, no nos podemos aislar de las circunstancias. Y en el día de ayer ha habido algo que nos ha movido mucho a todos, que es un atentado, claramente, una situación que todos los que luchamos en su tiempo por el retorno a la democracia pensamos que nunca más íbamos a vivir una situación así, ¿no es cierto? Me interesaba empezar, Laura, con una reflexión que no estaba en programa, como diríamos, ¿no es cierto? No, bueno, durísimo, o sea, sumamente consternada, ¿no? Por Héctor Olivares, pero la verdad que vivir hechos así, tan violentos, tan expuestos, además, ¿no? Es terrible, pero sobre todo Héctor Olivares ha sido una persona es ingeniero agrónomo. Sí, sí. Si bien no hemos compartido en el periodo que yo he sido diputada, bueno, cercana siempre a mi sector político, muy amigo de Patricia Jiménez, que fue vicepresidenta de Cámara, y ha estado varias veces en la fiesta de la vendimia, claro. No este año, sí, los años anteriores, así que una persona, como todos los ingenieros agrónomos, que tenemos esa tendencia, ¿no?, a generar, no sé, buenos vínculos. O sea, yo digo que el ambiente de los ingenieros agrónomos siempre es un ambiente muy colaborativo, lejos de... Y entonces, bueno, un dolor grande lo que ha pasado, un dolor grande, porque, bueno, si bien todavía no está absolutamente develado todas las causas de este evento, bueno, veremos cómo se va desenvolviendo, ¿no?, esta situación. Sí. Pero siempre cualquier hecho de violencia nos consterna, nos duele y bueno, nuestro abrazo a los familiares, por supuesto, y a todos sus amigos cercanos que están sufriendo muchísimo. Y desde acá, por favor. Sí, correcto. Yo diría esto como central. Ojalá se determine que no es un atentado político, ¿no es cierto? O sea, hay que discriminar esta situación, pero claramente es el primer político desde el 83 que sufre una situación como esta. Sí, lógicamente. Eso es un tema fuerte. Lógicamente. Vamos a lo que nos ocupaba, Laura. Estamos viviendo, es un año electoral, 2019, ustedes han tenido elecciones hace muy poquito, las municipales, los departamentos, ¿no es cierto?, importantes.
pero nacionalmente estamos viviendo una situación muy particular. La Unión Cívica Radical en el día de ayer, jueves, a través de su Comité Nacional, ha resuelto la fecha, lo que esperábamos tanto, la fecha y el lugar para la realización de la Convención Nacional, que ni más ni menos debe resolver la política de alianzas del partido, ¿cierto? Pero me interesaba, antes de entrar en lo partidario y en cómo puede evolucionar, una mirada tuya de cómo estás mirando este momento del país. Yo diría desde lo político, desde lo económico, desde qué sentís que está pasando, cómo estás mirando este punto en el que estamos. Y es un momento crítico, como decís, es un momento crítico porque no esperábamos estar así. Hace 4 años el gobierno traía, o teóricamente el Frente Cambiemos traía oxígeno a la Argentina para salir de un modelo, o sea, de una gestión de gobierno que había fracasado, ¿no? Entonces, volver a repetir escenarios de crisis es muy complicado para la dirigencia y es complicado para la sociedad, y eso lleva a un desconcierto y a una desilusión grande sobre la que creo que nos tenemos que parar ahora a reflexionar para ver cómo no repetimos más la misma historia, porque esta historia es una historia vieja, lamentablemente, en la Argentina. Yo digo que esto ocurre cuando el poder se construye simplemente para llegar al poder, pero el problema es el poder ¿no? ¿Con qué contenido? Y las faltas de acuerdos programáticos que siempre han faltado. Decíamos, bueno, el gobierno de Cristina gobernaba con 3 personas, Macri tal vez también. Esa cerrazón de estar con poca gente o de gobernar con poca gente y no abrir un debate, un diálogo cuando atravesamos situaciones críticas, pero sobre todo desde hace mucho que Argentina no encuentra un rumbo. En la década del 30 nosotros teníamos el mismo Producto Bruto Per Cápita que Alemania y Canadá. A partir del 60 muchos países empiezan a trazar sus senderos de desarrollo y Argentina empezó a los tumbos, a no encontrar ningún origen, o sea, ningún destino, ningún sendero de desarrollo. Y hoy nos encontramos con la cifra lamentable de una pobreza estructural de 30% y sin una orientación clara en nuestro modelo institucional, económico y social que nos guíe como horizonte compartido, sobre todo a la dirigencia política, pero con licencia social. Entonces, esta es una situación, a mi criterio, muy crítica, que no nos podemos perdonar, ¿no? Y esto no se resuelve solo desde la esfera, digamos, de la dirigencia, ¿no? La democracia está en crisis, el sistema representativo está en crisis. Entonces hay que abrir al diálogo político, al sistema que somos todos, ¿no? Y lograr fuertes bases de consenso. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, hoy aparecen 10 puntos que propone el gobierno. Son 10 puntos de crisis, ¿no? Es decir que tenemos que estabilizar la macroeconomía a través del equilibrio fiscal, la independencia del Banco Central, frenar las expectativas diciendo, o sea, que las estadísticas del INDEC sean transparentes o confiables. Bueno, es un mensaje fuerte para la macroeconomía, paso 1, pilar 1 del pilar de competitividad. Si la macroeconomía no es sana, no podemos pensar en nada, en absolutamente nada, ¿no? Seguridad jurídica, freno a las expectativas y estabilidad macroeconómica. Ahora, el tema es, después de eso, ¿qué? ¿No? Creo que lógicamente a esto hay que avenirse y tratar de lograr algún consenso. Hay puntos que hay que discutir muchísimo más, como es una reforma laboral o una reforma previsional, que son procesos críticos. Sin duda. Porque yo fui a la CEPAL hace poco, una de las perspectivas de lo que más preocupa a todos los países del mundo es justamente la seguridad social y el sistema jubilatorio por el envejecimiento de la población. Esto y el cambio climático, o sea que son cuestiones que tenemos que resolver y pensar en profundidad. Ahora, esto es un punto. Los otros puntos son lo que nosotros trabajamos en nuestro partido cuando hicimos, por ejemplo, plataformas partidarias a partir de San Seferino, que dijimos, bueno, ¿cómo nos definimos? Nos definimos como un partido socialdemócrata. Esto tiene que ver en cómo miramos nuestras instituciones y qué hacemos por las instituciones, cómo miramos el desarrollo, siempre con esa perspectiva de desarrollo integral que fundamentalmente piensa en lo humano, que cuando no ve las variables solo de crecimiento, sino de desarrollo humano,
y qué hacemos desde los aspectos sociales, ¿no? Sociales, ambientales. Yo diría que esto mismo lo he encontrado estos días en algunos de los documentos o de los puntos más serios que he encontrado, como puede ser el que viene de Roberto Labaña, ¿no? Bien. Es decir, si yo digo, bueno, nosotros podríamos adherir a esto, seguramente podríamos juntar mucha dirigencia en la Argentina, de origen radical o de origen peronista, que intentara consensuar programáticamente un modelo de país para llevar adelante. Y si no lo hacemos, me parece que estamos muy lejos de empezar a encontrar un rumbo de desarrollo para la Argentina que sea un rumbo integrador. Correcto. Y además, creo que ya a esta altura del partido es una indignidad, ¿cierto? No hacerlo, porque pensar que hay tanta gente que está sometida a la marginalidad, a la pobreza, es realmente imperdonable a esta altura de la Argentina, ¿no? No poder definirlo y además, lógicamente, de lo programático, no poder definir los instrumentos con los que se llega a tal fin. Correcto. Te me adelantaste con algunas cosas que yo tenía en la cabeza, así que las puedo obviar. Entonces ir directamente a lo instrumental, a lo político, a esto que anunciábamos recién de que se viene una convención. Aquí hemos tenido todos estos años una grieta, ¿no es cierto?, que nos ha impedido no solo resolver los problemas estructurales pendientes de Argentina, sino ni siquiera enfrentarlos. Y viene una coyuntura en la cual precisamente lo que hay que definir es, estamos a 30 días, menos de tener que cerrar listas, cerrar frentes, ¿no es cierto?, tomar decisiones, y aparecen en el radicalismo como distintas voces, desde la provincia de Buenos Aires, su presidente, ¿no es cierto?, pidiendo la continuidad de Cambiemos como está, hasta los planteos de Lustó, coincidentes con los del gobernador de tu provincia y presidente del partido, Cornejo, ¿no es cierto?, de ampliar, Cambiemos, agregarle, invitar a determinados sectores, Labaña, Massa, los socialistas, ¿no es cierto?, el GEN, a sumarse, hasta las posiciones más del Movimiento Nacional por la Democracia Social, que viene planteando esto de articular con Labaña una salida que excluya a los extremos de la grieta. ¿Cómo te parás frente a eso? ¿Cómo estás mirando esos diagnósticos? Digo, más allá que para darle un margen de resolución al partido, yo lo miro desde la responsabilidad de un partido de 130 años de historia que, como yo decía, no puede partirse en 1000 pedazos, y tiene una responsabilidad en el destino del país también, porque creo en los partidos políticos fuertemente. Entonces, a mí me viene a la cabeza ahora cuando vos me lo planteas así, esto que planteaba Giovanni Sartori de decir de que cuando las posiciones están muy encontradas, el sistema tiende a tener fuerzas centrífugas y a la desgobernabilidad, ¿no? Y que cuando nosotros podemos acercar posiciones y encontrar puntos en común, bueno, el sistema tiende a la gobernanza. Me parece que el partido lo que tiene en esta convención es la responsabilidad inmensa de encontrar esos puntos en común para poder trazar su destino, ¿no? Y yo apelo a la sensatez y a la racionalidad de la dirigencia de nuestro partido y a ubicarnos en este momento histórico de la Argentina y saber que tenemos que avanzar también en acuerdos donde nos sintamos cómodos programáticamente. Correcto. ¿Y a qué voy yo? Cuando uno llega a un lugar de decisión, toma decisiones. Si uno está en una banca, la decisión es binaria, ¿sí o no? Rojo, verde, ¿cierto? Claro. Y para ser consecuente y para darle gobernabilidad al sistema, lo primero que tenemos que discutir es en qué puntos coincidimos con el otro con el que yo me voy a sentar, ¿cierto?, a debatir el destino del país, porque si no pasa lo que ha salido a pasar, surgen las contradicciones en el ámbito de decisión. Entonces,
Por ejemplo, el Congreso hoy está trabado, no se pudieron construir acuerdos políticos relevantes para impulsar políticas públicas que fueran hacia un desarrollo o a un cambio importante, ¿no? Correctísimo, sí, sí. Seguramente tendríamos tanto para hablar hoy, Laura, pero vamos a, en función del tiempo, a comprometernos que cuando vengas a Buenos Aires, cuando logres hacer el esfuerzo como hiciste ahora, poder, ya pasada la convención, ya en seguramente avanzado el cronograma electoral y acercándonos hacia las elecciones, que vuelvas para ver, bueno, cómo estamos parados, cómo estás mirando y escuchar tu pensamiento, que siempre es tan esclarecedor. Así que, amigos, les agradecemos lo de hoy y seguramente nos estamos viendo la semana próxima, siempre aquí en Mercado por Expertos, por Canal Metro. Gracias.